¿Alguna vez has sentido que hay algo allá afuera, observándonos en silencio? Cada noche el universo se extiende sobre nuestras cabezas como un velo lleno de misterios. Miles de millones de estrellas brillan en la oscuridad, cada una con la posibilidad de albergar vida, o algo aún más inexplicable. Pero una noche de 1977, el silencio se rompió. Una señal, jamás vista antes, ni después, cruzó el cielo y tocó la tierra. Nadie estaba preparado para lo que iba a ir a ocurrir. ¿Qué fue esa señal? ¿Y quién o qué la envió? En un campo tranquilo de Ohio se alzaba el radiotelescopio Big Air, una estructura gigantesca diseñada para una tarea colosal: escuchar el universo. Día tras día su oído metálico escaneaba el cielo, captando cualquier susurro que el cosmos pudiera emitir. Pero la mayoría de las veces solo recogía silencio, interferencias, señales conocidas, ruido. Hasta esa noche, una noche que cambiaría la historia de la exploración espacial y quizás incluso nuestra percepción de la soledad en el universo. Mientras las máquinas registraban datos sin descanso, un operador de SETI revisaba lecturas como lo hacía cualquier otro día. Pero entonces, algo extraño apareció en la pantalla. Una secuencia demasiado intensa, demasiado definida. Era como si algo hubiera atravesado el espacio y susurrado justo a nuestros oídos. Porque esta señal no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Las señales cósmicas normales tienen forma de ruido blanco, en patrones caóticos, fluctuaciones previsibles, emisiones de cuerpos celestes como púlsares o estrellas. Son datos técnicos, fríos, predecibles. Pero esta señal era distinta, fuerte, clara, casi demasiado perfecta. Los científicos lo sabían. Algo extraordinario acababa de suceder. El código capturado fue 6X5. Para la mayoría no significa nada, pero para los astrónomos este era el código que representaba la fuerza e intensidad de la señal, y era un mejido fuera de escala. Tan impactante fue que el científico Jerry R. Eman escribió al margen del informe una palabra que marcaría para siempre esta historia: ¡Wow! ¿Qué es exactamente el wow? ¿Y por qué ha desconcertado a la ciencia durante más de 40 años? Aún se conserva ese papel con el círculo rojo y el wow garabateado. No fue un acto científico, fue un acto humano, una reacción natural ante lo inexplicable, una mezcla de sorpresa, miedo y fascinación. Lo más extraño, la señal duró exactamente 72 segundos. Ni más, ni menos. Como si hubiera sido enviada intencionalmente, desde algún lugar o desde alguien. ¿De dónde venía esa señal? Los cálculos la ubicaron en la constelación de Sagitario, en una zona del cielo rica en estrellas, pero sin ningún satélite conocido, ni transmisor terrestre. Una zona en la que nunca antes, ni después, se ha registrado nada igual. Una parte del universo que desde entonces se convirtió en el centro de uno de los mayores enigmas espaciales de todos los tiempos. Imagina una señal viajando durante miles o millones de años luz, cruzando galaxias, atravesando nubes interestelares, burlando agujeros negros, hasta llegar finalmente a un planeta azul, en una noche cualquiera. ¿Fue casualidad o fue enviada deliberadamente? Porque si fue así, alguien allá afuera sabía exactamente dónde buscar. Estamos recibiendo una llamada, pero no sabemos cómo contestar. Desde entonces han surgido todo tipo de teorías, algunas científicas, otras más osadas. ¿Y si fue una civilización avanzada intentando contactarnos? ¿Y si fue una especie como la nuestra, lanzando su mensaje al vacío con la esperanza de que alguien escuche? El wow es hasta ahora la señal más cercana a lo que podría considerarse una transmisión artificial de origen desconocido. Y eso lo cambia todo. Equipos de todo el mundo intentaron reproducirla. Buscaron en los mismos cielos, en la misma frecuencia, con mejores antenas y más tecnología. Pero nunca volvió,
El silencio desde entonces ha sido absoluto, como si quien la envió ya no estuviera en Wii, o simplemente no quisiera volver a hablar. Con el paso de los años surgieron explicaciones alternativas. Una de las más populares sugiere que la señal WOW pudo haber sido provocada por un cometa que pasaba cerca de la Tierra, emitiendo una nube de hidrógeno. Pero hay un problema. Ese cometa no fue descubierto hasta décadas después. Y lo más inquietante es que pasó por esa región del cielo mucho tiempo antes y después de la señal, pero nunca más se captó nada similar. ¿Una coincidencia? ¿O una excusa para no aceptar lo inexplicable? Cuando los expertos compararon la señal WOW con otras emisiones cósmicas, notaron algo alarmante. Ninguna tenía ese nivel de claridad, duración, intensidad y comportamiento direccional. Era como si hubiera sido diseñada para ser entendida, o al menos notada. Y eso llevó a muchos a preguntarse: ¿y si estamos ignorando lo obvio por miedo a aceptarlo? El gráfico de intensidad muestra un patrón perfectamente simétrico. Subida gradual, pico y caída suave. Eso es exactamente lo que se esperaría de una señal que entra y sale del campo de una antena fija. En otras palabras, la señal se comportó como si alguien la hubiera enviado directamente hacia nosotros, con un nivel de precisión que ningún fenómeno natural ha podido replicar. El legendario telescopio de Arecibo, uno de los más potentes jamás construidos, dedicó años a buscar una réplica de la señal WOW. Usó frecuencias similares, escaneó las mismas coordenadas y no encontró nada. Con su colapso en 2020, se perdió una herramienta invaluable, y con ella tal vez una parte de la respuesta que nunca llegó. ¿Y si dejamos pasar la única oportunidad que tuvimos de contestar? Hoy, incluso astrónomos aficionados siguen escaneando los cielos. Personas como tú o como yo, soñadores que miran hacia arriba esperando volver a escuchar algo. Un susurro, una señal, cualquier cosa. Porque aunque la ciencia aún duda, hay quienes sienten que esa señal no fue casualidad, sino un mensaje que simplemente no supimos leer. Imagina que no fuimos nosotros quienes escuchamos primero. Imagina que alguien allá afuera nos estaba observando y que esa señal fue solo su forma de decir: sabemos que están ahí. Quizás no era un mensaje con palabras. Quizás era solo un ping, una prueba, un experimento para saber si respondíamos. Pero nosotros no dijimos nada. La señal WOW fue captada una sola vez. Nunca se repitió, nunca se replicó, nunca volvió. Ese silencio posterior no fue solo frustrante, fue perturbador, como si quien la envió simplemente cerrara la puerta y desapareciera para siempre. Y entonces queda la pregunta que no podemos responder con telescopios ni fórmulas. ¿Estamos realmente solos? ¿O simplemente aún no hemos aprendido a escuchar correctamente? Tal vez no fue una señal dirigida hacia la humanidad. Tal vez fue un eco lejano de algo más grande, más antiguo, más sabio, que aún no podemos comprender. Durante milenios, los humanos hemos mirado al cielo buscando dioses, sentido, respuestas. Hoy, en plena era digital, seguimos buscando lo mismo, pero con más herramientas. Y sin embargo, puede que la respuesta esté tan lejos que ni siquiera sabríamos reconocerla aunque nos estuviera gritando. La señal WOW sigue sin explicación. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni la lógica han podido enterrarla, porque hay cosas que simplemente se niegan a desaparecer. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue solo ruido o un mensaje que aún no estamos listos para entender?